Escuela Bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. Muy buenas tardes. Qué bueno que estás con nosotros en este estudio de la palabra de Dios. ¿Tú eres cristiano? Bueno, para saber cómo andar como un cristiano, tienes que meterte en el estudio de la palabra de Dios, porque es el único libro de texto que tenemos que nos puede guiar en este camino. El camino cristiano. Si tú no eres cristiano, qué bueno que puedas también poder ver cómo Dios actúa, cómo Dios siempre es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Y ver en el Antiguo Testamento los caminos de Dios. Lo que estamos haciendo aquí, sobre todas las cosas, es formar un concepto de Dios que es 100% bíblico. Este viene casi naturalmente mientras que vayamos estudiando, porque vemos cómo Dios obra, vemos lo que Dios aprueba, vemos lo que Dios condena, y así podemos formar este concepto, y ojalá que sea un concepto grande de quién es Dios, porque esto gobernará nuestras vidas. Estamos aprendiendo los caminos de Dios, no tenemos dónde ir en todo el mundo para saber cómo Dios obra, cómo Dios funciona, las maneras que Dios usa para llevar a cabo sus planes. Lo tenemos en la Biblia. Vemos que es un camino tan diferente que los caminos del hombre. Y por eso tenemos que estar en la palabra. Porque queremos andar en la voluntad de Dios, queremos andar en el camino del Señor, tenemos que aprender estos caminos. Y esta es una cosa que estaremos haciendo hasta el resto de nuestras vidas. Porque los caminos de Dios son, como digo, muy diferentes, y también dice que son más altos que nuestros caminos. Esto quiere decir que sus caminos son mejores. Bueno, vamos a meternos una vez más en estos libros históricos, porque Dios es Dios de la historia. La historia del mundo es la historia de Dios, llevando a cabo un plan. Nos involucramos con la geografía y la historia de una tierra lejana y pequeña, porque Dios se preocupa con ella. Y Él es nuestro Dios. Y Él nos ha dado la historia
de un pueblo físico, un pueblo que nos demuestra cómo es andar con Dios, tener a Dios como su Dios y ellos siendo su pueblo. Es la tierra de Dios que estamos estudiando. Es elegido por Él para llevar a cabo sus propósitos eternos. La tierra prometida, la tierra que fue llamada en aquel entonces Canaán, fue la tierra de Dios, en el sentido que Dios iba a obrar ahí sus obras principales y más importantes para llevar a cabo su plan. Y este plan incluye la salvación de los hombres. Ocurrirá la obra satisfactoria de Dios, la obra que satisface el corazón de Dios, que fue hecho por su Hijo unigénito. Jesucristo llevó a cabo la obra que calmó la ira de Dios, que aplacó esa ira, y de modo que Dios ahora nos puede tratar con misericordia. Si no hubiera sido por ese sacrificio de Jesucristo, esto sería imposible. Tenemos que darle las gracias diariamente por lo que Él obró para que nosotros pudiéramos recibir gratuitamente su salvación. Queremos seguir este desarrollo del plan de Dios. Ya estamos en el 6º libro de la Biblia. En los primeros 5 libros hay mucha historia. Pero nosotros entramos en la historia, empezando con el libro de Josué, que nos explica la historia desde que Israel entró en la tierra prometida. Y tiene que conquistar a esa tierra. Tiene que pertenecer al pueblo de Dios para que Dios pueda libremente llevar a cabo su plan. Muy bien, estamos en ello. La vez pasada estuvimos en el libro de Josué capítulo 11 y los primeros 5 versículos, donde nos habla de una oposición a Israel. Pero en verdad, los reyes de la tierra se levantan y se unen contra el propósito de Dios. El ser humano es un ser caído y por eso él lucha contra su Dios. Lo está haciendo en el siglo XXI. Vemos que la gente intenta de poner a Dios a un lado. Empiece esta obra, o la gran parte de esta obra se realiza por una teoría hecha por Charles Darwin, que se llama la teoría de la evolución. La evolución fue un concepto diabólico puesto en la mente de este Darwin para intentar que el hombre se eche a un lado a Dios, que el hombre fue hecho por sí mismo, se desarrolló poco a poco sobre los miles y millones de años, y ahora el hombre es su propio jefe, su propio destino tiene que realizar. Es una mentira. La palabra de Dios nos dice que el hombre es un pecador y el hombre se ha rebelado contra su creador. Él no quiere dar cuentas a nadie, quiere estar independiente para llevar a cabo sus propios planes. Y esto es lo que vemos desarrollar en nuestro tiempo, y al mismo tiempo observamos que el mundo está en caos, y es precisamente por esta razón. Ahora,
en el tiempo de Josué como en el día de hoy, los gobernantes se juntan a una contra el Señor y contra su Cristo. Verá cómo quieren quitar a Dios de todos los institutos públicos, de los cortes, de las escuelas. Quieren que los niños crezcan y se educan sin que puedan tener ninguna o puedan dar ningún crédito a Dios por todo lo que está pasando. Están aprendiendo todo menos el camino de Dios. Siglos antes que Cristo apareció en la tierra, el hombre se levantó contra de él. Estas batallas de que vamos leyendo aquí son batallas porque la gente de Canaán quiere oponerse a la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? No solamente la conquista de la tierra, sino tiene en mente, en sus pensamientos, Dios tiene un plan que quiere desarrollar en esa tierra lejana. El Cristo fue quien los reyes de la tierra oponía. El pueblo de Israel fue el conducto, por lo cual él entraría en el mundo. Así que Cristo es la causa de los conflictos del mundo, porque un día él tomará el reino completo y después de haber vencido todos los gobiernos del hombre. Satanás lo sabe desde el principio. Vienen los enemigos de todas las direcciones, seguramente movidos por espíritus malignos. Se menciona en este capítulo 11 de enemigos entre los reyes del norte de Canaán, de la región que después fue Galilea, y además de ciudades cerca del mar Mediterráneo, del río Jordán hasta el monte Hermón, y se formó un ejército como la arena del mar en número, con carros y caballos. Eso es lo que estudiamos la vez pasada. Y vamos a seguir el estudio ahora, leyendo desde versículo 6 hasta versículo 12. Estamos en capítulo 11. Espero que puedas tener tu Biblia abierta para seguir con nosotros la lectura de la palabra de Dios. Queremos oír la voz de Dios tras todo lo que estamos estudiando aquí. Estamos aquí. Este programa se dedica a enseñar lo que Dios manda. No las opiniones de los hombres, no las opiniones mías, sino que vamos versículo tras versículo para poder captar las ideas del autor, que es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a leer. Versículo 6. Lee conmigo si es posible. Si no, lee después. Pero escucha la palabra de Dios mientras que nos enseña de la historia de Israel. Entonces dijo el Señor a Josué, el comandante: no temas a causa de ellos. Este es un gran ejército de que hemos hablado, como la arena del mar, dice, una multitud innumerable. No temas a causa de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y quemarás sus carros al fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente sobre ellos, junto a las aguas de Melón, y los atacó. Y el Señor los entregó en manos de Israel. Los derrotaron y los persiguieron hasta Sidón la Grande, hasta Mesrefot
Maim, y hasta el valle de Mizpa, al oriente. Los hirieron hasta que no les quedó sobreviviente alguno. Y Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado. Descarretó sus caballos y quemó sus carros a fuego. Por ese mismo tiempo, Josué volvió y se apoderó de Hazor e hirió a espada a su rey, porque Hazor antes había sido cabeza de todos estos reinos. E hirieron a filo de espada a todas las personas que había en ella, destruyéndolas por completo. A Hazor, y no quedó nadie con vida, y a Hazor le prendió fuego. Y tomó Josué todas las ciudades de estos reyes, y a todos sus reyes los hirió a filo de espada, y los destruyó por completo, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado. La batalla es del Señor, sean las batallas de Israel, las batallas físicas en su día, conquistando la tierra, como son las batallas en las vidas de los cristianos, las batallas espirituales que cada cristiano tiene que pelear en el siglo XXI. La batalla, recuerda, es del Señor, es su batalla, son sus intereses. Es que el Señor quiso que Israel ganara y conquistara esa tierra. Por eso Él está dando sus mandamientos, Él está dirigiendo cada paso que ellos puedan tomar, porque al final Dios va a realizar sus propósitos en esa tierra. Tiene que pertenecer a su pueblo para que Él libremente pueda llevar a cabo esos propósitos. La batalla entonces es del Señor, por las razones mencionadas, porque Él obrará en esa tierra. Y el que formó el universo y gobierna las estrellas está al lado de Josué en esta batalla. ¿Cómo puede ser vencido? Le garantiza una victoria completa. Animado por la palabra del Señor, Josué viene con la gente de guerra de repente y derrotaron todos los enemigos. Hazor era cabeza de todos los reinos involucrados en esta batalla. Y Josué destruyó a todos en la ciudad y nadie sobrevivió. La prendió fuego y entonces fue a todas las demás ciudades y las destruyó por completo, siguiendo las instrucciones de Moisés. Quiero que veamos las instrucciones de Moisés, el siervo de Dios. Dios está castigando al hombre por su pecado, por su rebelión. Una rebelión que se había desarrollado a un punto que ya no hubo remedio. Por eso Dios creó también un infierno, porque el hombre no tiene remedio en sí por su pecado. Spurgeon dijo que no le sorprendía, este era el príncipe de predicadores, y dijo que no le sorprendería que Dios no iba a salvar ni la mayoría de la población, sino un pequeño remanente. ¿Por qué? Dice que a él le sorprende que Dios salvara a uno de nosotros, siendo culpables que somos y los rebeldes que somos. No
la población del mundo, el ser humano, la sociedad, no realiza, no puede reconocer lo malo que es el hombre. Y por eso ven a Dios injusto cuando Él castiga. Justifica el hombre y condena a Dios por castigar el hombre amotinado contra su reino y contra su plan. No es una maravilla que muchos sean condenados. La maravilla es que algunos sean salvados. Dios mandó destruir a Jericó, ya lo hemos estudiado, y una sola mujer y su familia pudieron escapar. Pocos. En el primer libro de la Biblia, Génesis, podemos leer de Noé y cómo destruyó la población del mundo entero, menos 8 personas. Un pequeño remanente. Y dice Spurgeon muy bien, que es una maravilla que Dios salvara a 8. Que Dios salvara a alguno, que no nos echaría todos en el lago de fuego. Es una maravilla de su misericordia y de su gracia que Él pueda perdonarnos por nuestros pecados infinitos contra Él. Números 33, Moisés había mandado, como el siervo de Dios, llevando a cabo o queriendo llevar a cabo el propósito de Dios, Moisés, el siervo de Dios, mandó esto, lo que leeremos aquí. En Números 33, lo puedes apuntar, versículos 52 y 53. Y expulsaréis a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros, y destruiréis todas sus piedras grabadas, y destruiréis todas sus imágenes fundidas. Ve la idolatría, la rebelión, queriendo hacer sus propios dioses y negando a su Creador. Hasta la fecha lo hacen el hombre. Y demoleréis todos sus lugares altos, donde ellos adoraron a ídolos. 53. Y tomaréis posesión de la tierra, y habitaréis en ella, porque os he dado la tierra para que la poseáis. Vale, otro versículo más que quiero que leéramos. En Deuteronomio, capítulo 7, versículo 2. Puedes seguirlo conmigo si no escuchas, y espero que los apuntes, estos versículos, para estudiarlos tú mismo cuando tú tienes tu tiempo de estar con el Señor solo. Si tú eres un cristiano, seguramente debes tener tu tiempo de meditación, tu tiempo de oración, tu tiempo de estudiar la Biblia. Apunte estos versículos para aquellos tiempos. Versículo 2 de capítulo 7 de Deuteronomio. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. Es justo. Es justo. Si pudiéramos ver la maldad en el corazón del hombre, no lo veríamos injusto. Y para que tú entiendas mejor cómo es la rebelión del hombre, solo tienes que estudiar toda la Biblia. Solo tienes que ver lo que el hombre está haciendo en el día de hoy contra su Dios. Lo que el hombre hizo o lo que el hombre hará en el libro de Apocalipsis, donde nos enseña que cuando Dios derrama el juicio sobre el hombre, en lugar de arrepentirse, el hombre blasfema al que le está castigando por su propio bien. Y en capítulo 20 habla de un milenio en lo cual Cristo reinará sobre la tierra desde Jerusalén y
reinará en justicia, habrá paz en la tierra, habrá justicia en la tierra. 100,000 años como el hombre jamás había visto. Un reino en lo cual no habrá guerra, en lo cual no habrá violencia. Una tierra gobernado en paz y amor por el Señor. ¿Y qué hará el hombre después de los 1000 años? Dice que Satanás será soltado de su prisión y la gente irá en pos de él. Ni el reino perfecto de Cristo pudo cambiar el corazón del hombre. Irá tras el maligno cuando sea soltado de su prisión. Allí puedo ver claramente que no hay un remedio para el hombre si no es por la cruz de Jesucristo. Allí es donde van los pocos, los que quieren saber la verdad, los que se rinden al señorío de Cristo y los que hallan allí la salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Está a tu alcance, amigo mío, a pesar de que hay muy pocas gentes que se aprovechan en comparación a la población del mundo. Seguiremos adelante en versículo 13 y hasta el versículo 20. Yo creo, vamos a leerlo todo. Dice, sin embargo, Israel no quemó ninguna de las ciudades que estaban sobre sus colinas, con la única excepción de Azor, la cual Josué quemó. Y los hijos de Israel tomaron como botín todos los despojos de estas ciudades y el ganado, mas a los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos. No dejaron a ninguno con vida. Ya hemos dicho por qué. Tal como el Señor había ordenado a Moisés su siervo, donde hemos leído, así Moisés lo ordenó a Josué, y así Josué lo hizo. No dejó de hacer nada de todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, que quiere decir el sur, toda la tierra de Gosén, las tierras bajas, el Arabá, la región montañosa de Israel y sus tierras bajas, desde el monte de Halak, que se levanta hacia Seir, hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Capturó a todos los reyes, los hirió y los mató. Por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, excepto los hebeos que vivían en Gabaón. De todos se apoderaron por la fuerza, porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos, para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo, sin que tuviera piedad de ellos y los exterminara, tal como el Señor había mandado a Moisés. En el último capítulo vimos cómo el sur de Canaán fue conquistado. Y en este capítulo estamos viendo cómo fueron conquistadas las ciudades del norte. Solamente Azor fue quemada, pero esta fue la capital de toda esa región. Pero tomaron despojos y el ganado de las otras ciudades. El versículo 16 da un resumen de la tierra conquistada. Habla de la región montañosa, el sur, las tierras bajas.
Josué capturó y mató a todos sus reyes, y nos dice que duró mucho tiempo venciéndolos. Ya no volvió a repetir el error que hizo con los hebeos de Gabaón. Es decir, no entró en un compromiso, en un pacto con ninguno de estas naciones. El mismo Señor había endurecido su corazón para que no lo hiciera. Tampoco hubo pueblos que buscaron hacer la paz ya con Israel, porque el Señor les endureció sus corazones y enfrentaron en batalla con Israel. Seguimos con los últimos 3 versículos del capítulo 11, y dice: por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anatheos de la región montañosa, de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedaron anatheos en la tierra de los hijos de Israel. Solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Digo, lo que estamos leyendo aquí, lo de Hebrón en el versículo anterior, lo de los gigantes, los anatheos, vamos a estar estudiando en la historia de Israel en adelante. Tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Menciona el texto especialmente a los anatheos y sus ciudades de la región montañosa que después fue de la tribu de Judá, la más importante siendo Hebrón. En algunas semanas vamos a estar estudiando pronto de esta ciudad de Hebrón. La parte donde quedaron algunos fue por la costa del Mediterráneo, en Gaza, Gat y Asdod, era la ciudad de los filisteos, que faltaba conquistar Israel hasta el tiempo de David el rey. Israel tomó posesión y distribuyeron la tierra entre las 12 tribus. Josué fue fiel y la tierra descansó de la guerra. Y que bueno, termina pues el capítulo 11. Pero nosotros vamos adelante al capítulo 12. Aquí no leeremos mucho porque da una lista de los reyes. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 12, donde dice: estos pues son los reyes de la tierra a quienes los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia el oriente, desde el valle de Arnón hasta el monte Hermón. Este era un gran monte, se menciona varias veces aquí, y todo el Arabá hacia el oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habita en Hesbón y gobernaba desde Aroer, que está al borde del valle del Arnón, es un río, el medio del valle y la mitad de Galaad, y hasta el arroyo de Jaboc, frontera de los hijos de Amón. Bien, ahí sigue explicando de las ciudades al otro lado, al lado oriente del río Jordán. Estos fueron ganados en los días de Moisés todavía, y fue a habitar ahí 2 tribus y medio de Israel. Aquí tenemos pues una lista de los reyes y sus tierras conquistados.
empezando con los dos que estaban al lado este del Jordán. Esto fue en los días de Moisés, como he dicho. Podemos saber que el territorio de ellos fue extenso y su conquista fue notable, haciendo que los demás pueblos, naciones, dentro del río Jordán hasta el lado oeste, hasta el mar Mediterráneo, del mar Mediterráneo, les daba un gran temor porque Moisés y Israel había conquistado a una nación muy grande y muy poderosa. Y por eso todos los pueblos de la tierra de Canaán tuvieron miedo. Además supieron de cómo Dios abrió el mar y dejó a Israel pasar. Después ellos mismos pudieron saber fácilmente de cómo abrió ya el Jordán, el río Jordán, que era en su propia geografía. Y Israel cruzó también el río que desbordaba de sus orillas en tiempo de cosecha, y se abrió y el pueblo entero pasó por tierra seca. Podemos saber de que por qué los pueblos pues estaban muy temerosos de Israel. Su conquista de esas tierras al este, al oriente del Jordán, fue muy notable, haciendo que los demás temieran al cruzar los israelitas por el río Jordán y entrar en la tierra de Canaán. 2,5 tribus habitaban en sus tierras. Ahora, desde el versículo 7 hasta 24 hay una lista que no vamos a leer porque cada versículo habla de un rey y su ciudad o su territorio. Sigue con las victorias. El relato en capítulo 12, las victorias sobre 31 reyes de 6 naciones, los hititas, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Desde la geografía, describe la geografía de la parte ganada, la región montañosa, dice, las tierras bajas, las laderas, el desierto y el sur. Así que habían ganado una gran parte de toda la tierra de Canaán, desde el sur hasta el norte. Y con eso entramos en capítulo 13. Versículo 1 y 7, hasta 7, vamos leyendo. Era Josué ya viejo y entrado en años cuando el Señor le dijo, tú eres viejo y entrado en años y todavía queda mucha tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda. Todos los distritos de los filisteos, hemos dicho esto, y todos los de los gesureos. Desde el Sior, que está al oriente de Egipto, hasta la frontera de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, los 5 príncipes de los filisteos, el Gazeo, el Asdodeo, está mencionando los ciudadanos de diferentes ciudades aquí, de los filisteos, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Aveos, y hacia el sur toda la tierra de los cananeos, y Meara, que pertenece a los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los amorreos, y la tierra de los giblitas, y todo el Líbano hacia el oriente, desde
Baal-Gad, al pie del monte Hermón. Menciona varias veces este gran monte, porque era el más grande en toda la tierra de Canaán, hasta Lebo Hamat, y todos los habitantes de la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot Maim, a todos los sidonios los expulsaré de delante de los hijos de Israel. Solamente reparte la tierra por suerte a Israel como heredad tal como te he mandado. Ahora pues, reparte esta tierra como heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Ahora está hablando del terreno entre Canaán. Las 2 tribus y media heredaron la tierra fuera, al lado este, al lado oriente. Pero ahora, entonces, los 9 tribus y medio iban a heredar el territorio dentro, al lado oeste del río Jordán, hasta el mar Mediterráneo. Después de que la Biblia nos da las victorias sobre las 2 naciones al este del río Jordán, sobre Jericó, también dentro ya la primera ciudad vencida dentro del territorio de Canaán, ahí que vimos la dificultad en poder derrotar a esa ciudad por el pecado de uno de los israelitas, el error de Acán, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios peca, todos sufren las consecuencias. Y la única cosa, os digo, que pueda detener la obra de Dios en su pueblo es el pecado. Cuidado, que tengamos miedo del pecado, porque el pecado es lo que nos puede derrotar. Nada más puede detener la obra de Dios. Nada. No importa qué imposible sea lo que se necesita hacer. Dios es un Dios sobrenatural y hace milagros. Y nos hace vencer, no importa qué sea la dificultad. La única cosa que puede detener la obra de Dios entre su pueblo es el pecado. Lo hemos aprendido por la conquista de ahí, que eventualmente Israel pudo derrotar también. Sobre Jericó hay la parte norte y del sur de Canaán, mencionando también otras partes centrales y en la costa. En este capítulo relata que todavía faltaba poseer mucho territorio. Describe estos territorios. Un territorio al oriente de Egipto, la frontera de los cananeos, los filisteos, un grupo llamado los gazeos. Habla de los cananeos y su tierra en el sur, la tierra de los sidonios en el norte, que fronteriza con los potentes amorreos, vencidos al lado este del Jordán, pero todavía ocupando territorio dentro de Canaán. La tierra de los gablitas estaba muy al norte, más que Sidón. Esa ciudad de Sidón es muy famosa. Fue conocido en el tiempo de Josué y muchas veces se habla de Sidón junto con la ciudad de Tira. Sidón y Tira eran potencias muy al norte, en la tierra de Fenicia, en la costa del Mediterráneo, hasta el monte, desde el Mediterráneo hasta el Hermón en el este, Mediterráneo en el oeste, Hermón en el este. Todo eso formaba la frontera de Canaán. Dios asegura
que todo este territorio también debe ser tomado. Él habla y manda a la siguiente generación, ya que Josué es muy anciano. Tienen que seguir conquistando la tierra. Dios asegura que todo este territorio también debe ser tomado y las naciones expulsadas. Y debe ser repartida por suerte entre los 9.5 tribus de Israel. Es por mandato del Señor y para sus propósitos. Nunca debemos olvidarnos de eso. Siempre tomar en cuenta que que Israel está obrando de acuerdo con su Dios, para los propósitos de Dios, igual como la iglesia debe hacer en el siglo XXI. Había indicado también que lo harán poco a poco y no rápidamente, y esto era para su propio bien. Déjeme leerlo en Deuteronomio capítulo 7, versículo 22. No iban a tomar de repente toda la tierra. No sería para su bien. Era poco a poco. Capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 22. ¿Quieres apuntarlo? O si puedes leerlo, o cuando menos escucha. Aquí dice, y el Señor tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas rápidamente. No sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Ahora, cuando yo leo esto y pienso en los tiempos modernos, equivocadamente yo pensé, bueno, este no es un gran peligro hoy en día. Los animales salvajes. Pero fíjate que en estos días he estado viendo películas sobre los animales peligrosos de Asia. Y no lo creo, no lo podía creer. Qué peligrosos son y cuántos números de gente puedan matar. Una víbora que pudiera matar cada año 10,000 personas. Los tigres siguen matando mucha gente. Los leopardos. Algunos yo no sé cómo describirlos. Animales en el mar que puedan matar a una persona después de meter en ellos su veneno y se mata dentro de 30 minutos. Bueno, la cobra mata miles de gente cada año. Sí, hay un problema con los animales salvajes y Dios tiene que proteger a su pueblo de ellos aún en estos tiempos. Además tenemos los insectos, los mosquitos, la malaria, ¿verdad? Y las muchas enfermedades que son transmitidos por moscos, insectos muy sencillos. Bueno, amigo, Dios nos tiene que proteger de aún estas cosas. Estamos dependientes de su protección. Amigos, ahí vamos a terminar por lo pronto. Y estaremos aquí otra vez en 8 días, siguiendo hablando de la historia de la conquista de la tierra de Canaán. Esta historia es importante para nosotros, porque tiene que ver con cosas que nos pasa hoy en día y también tiene que ver con la historia principal, que es la entrada del Mesías en esta tierra. Vamos a seguir estudiando y queremos que Dios te bendiga grandemente con el conocimiento de su historia para tu bien espiritual. Debemos saber lo que la Biblia nos está enseñando, porque es el mismo Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Que Dios te bendiga ricamente. Hasta el próximo programa. Hasta luego.